Recording in progress, sí. Sí, puedes comenzar, Rafael. Ok, bueno, entonces, buenos días a todos. Hoy me tocó dar la charla a mí sobre el seminario de investigación en física. Voy a hablar un poco sobre pues, lo que estoy haciendo con el grupo y con otras instituciones sobre energía solar. Sí, el tema que yo manejo más que nada es energía solar y dispositivos fotovoltaicos y obviamente los materiales con los que se hacen estos dispositivos. Entonces, antes que nada, pues me deseo hacer el comentario de que soy vicepresidente de la Asociación Nacional de Energía Solar. Entonces, esa es la tendencia, ¿no? Que tengo, bueno, que tenemos todo el grupo aquí de la universidad de nosotros, junto con el Departamento de Ingeniería Química también y el departamento, algunos investigadores del Departamento de Ingeniería Industrial. Inclusive hay otros en el Departamento de Arquitectura, donde ellos trabajan viviendas sustentables, ¿no? Que de hecho acaban de ganar un premio en la Universidad de Tucson. Pero todo eso va encaminado pues a aprovechar la energía solar, que ya como ya sabemos aquí en Sonora es bastante grande, ¿no? Comparado con otros estados, incluso comparado con el mundo, estamos en uno de los primeros lugares de radiación solar, ya sea en magnitud y también en tiempo, ¿no? O sea, dura mucho el sol aquí debido a que hay poca nubosidad, pues. Entonces, son esas las condiciones con las que estamos iniciando la investigación desde el año 2010. Empezamos con este tipo de materiales y dispositivos. Entonces voy a hablar un poco de eso. Ahí ustedes me pueden ir preguntando durante el transcurso o al final, como gusten. Entonces, la primero que nada, pues, la motivación yo creo que todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Pero aquí me gusta exponerlo un poquito así en forma gráfica. Ese cubito, por ejemplo, que está ahí verde, significa el consumo de energía mundial anual. Luego, si eso es el consumo de energía mundial al año, pues la reserva de gas natural hasta ahorita aprobada sería ese cubo que está ahí azul. Luego las reservas de uranio sería un cubo así gris, un poco más o menos. Luego sería el petróleo, que es un poco más grande, y el gas, la reserva de carbón, que son todavía más grandes. Entonces, estos cubos que estoy poniendo ahí, pues significan los materiales que tenemos ahorita, materiales energéticos, por así decirles. Que bueno, obviamente el cubito ese verde es el que se va consumiendo a los cubos grandes. Pero no hemos puesto tan siquiera el cubo más grande, que es el que nos atañe hoy. Precisamente ese cubo rojo que está ahí es la energía que suministra el sol a la Tierra anualmente. Entonces, para que vean que pues todos los cubos estos caben dentro de ese cubo más grande, rojo, y además es por año. O sea, si nosotros podríamos aprovechar pues esa energía que nos llega del sol eficientemente, pues podríamos evitar consumirnos todos los demás materiales que, como saben, el petróleo y el carbón, inclusive el gas, pues generan gases de invernadero, como es el dióxido de carbono, los NOx, ¿no? Los óxidos de nitrógeno, que también causan contaminación en todas las ciudades, ¿no? Y eso pues daña tanto a la salud pues como también al planeta, como ya lo estamos viendo por los cambios climáticos, ¿no? Que se están avecinando. Pero además de todo eso, pues son combustibles o son materiales que se van a terminar algún día, o sea, son no renovables, pues, ¿no? El petróleo y el carbón, como ustedes saben, pues fueron hechos hace millones de años, ¿no? Con la desaparición de los organismos, tanto los dinosaurios como los plantas gigantes, ¿no? Que quedaron enterradas, y de ciertas condiciones, pues empezaba a generar los hidrocarburos, que es lo que estamos consumiendo en la actualidad. Entonces, esa es la motivación. De eso se trata el tema. Se trata de que aprovechemos esa energía que está en rojo ahí para evitar consumir, evitar contaminar el mundo y evitar quedarnos sin progreso, ¿no? Que es lo que también busca la humanidad. Entonces, aquí en esta gráfica, perdón, esta slide,
estoy poniendo algunas, cómo está la situación de la Universidad de Sonora con respecto a otras universidades. Pues tenemos algunas colaboraciones muy fuertes, de hecho, por ejemplo, el primero pues es el Instituto de Energías Renovables, que se encuentra en Cuernavaca, en Morelos. Ahí tenemos varios colaboradores con diferentes temas, sobre todo concentración solar, es uno de los temas más fuertes ahí, pero también existen investigaciones en celdas solares de silicio y otras celdas, ¿no? Incluso también hornos solares para aprovecharlos para calentar, para hacer reacciones químicas, etc. También tenemos colaboración con el Centro de Investigación Avanzada, Cinvestav en Mérida, donde están desarrollando ahí, entre otras cosas, celdas de telururo de cadmio, que son celdas de segunda generación, que vamos a ver en un momento, ¿no? Luego otra institución que está colaborando también es el Centro de Ciencia y Meteorología, con el cual compartimos el laboratorio del NanoFab, que ahí se construyen pues también no solamente materiales, depositamos materiales en capas delgadas, sino también dispositivos que también se pueden ahí medir. Tenemos ahí un simulador solar, tenemos un electrómetro para hacer diferentes mediciones en esas películas o en esos dispositivos. Luego la Universidad de Guanajuato, últimamente también entró en la colaboración, donde estamos con ellos desarrollando secadores solares móviles, o sea, aprovechando tanto la energía fotovoltaica del sol como la térmica, porque están en dos diferentes situaciones. Y eso, pues, lo que nos ayuda es secar, sobre todo, frutas, por ejemplo, o legumbres que se cultivan en aquellas regiones, ¿no? Pero igual también puede servir aquí en el estado Sonora para diferentes cultivos que se dan. Y ahí no solamente se aprovecha que se seca el material en forma natural, sino que también se aprovecha la humedad que tienen todos los diferentes alimentos, ¿no? Como la fresa, la vainilla, etcétera. Todo eso se recupera, toda esa humedad, esa en forma de agua y se vuelve a reciclar. Luego tenemos otra colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, en el departamento de materiales semiconductores, donde pues está trabajando con algunos materiales nuevos de nitruros de galio indio, nitruros de galio aluminio, donde se pretende hacer celdas de multiunión, triple unión en este caso. También tenemos colaboración con las universidades extranjeras, como las que están cerca de aquí, como la Universidad de Arizona, donde se hacen colaboración con el Departamento de Astronomía, donde ellos hacen los espejos, nosotros lo utilizamos como concentradores solares, etc. Luego la Arizona State University también, también ahí tenemos colaboración con los nitruros de galio indio, o sea, nitruros grupo 3, que también son muy importantes en lo que es materiales optoelectrónicos para hacer luz de estado sólido, en todo caso los LEDs de alta eficiencia, ¿no? Y los diodos láser. Y por último, también tenemos colaboración con las universidades de Texas, en San Antonio y en Dallas también, ¿no? Donde igual ahí hacemos depósitos de diamante, para celdas de diamante, de las que voy a hablar en un momento, ¿no? Y también, también la universidad también tiene asociación, está dentro de asociaciones como la Asociación Nacional de Energía Solar, de la cual yo formo parte y como les digo, soy el vicepresidente actual. También con el CEMIESOL, el Centro Mexicano de Innovación de Energía Solar, donde hay varios proyectos que se han llevado a cabo ahí. La red de energía solar y finalmente con la Sociedad Mexicana de Hidrógeno, ya que tenemos algunos también proyectos que también lo voy a explicar en un momento, donde se produce hidrógeno a partir de agua del mar y a partir de utilizando fotoceldas, paneles fotovoltaicos para generar la electricidad, o sea, el potencial, y así, por medio de electrólisis, descomponer el agua, lo cual pues produce, como les voy a comentar, un combustible muy valioso que es el hidrógeno y muy limpio, porque ya que el hidrógeno se lleva a cabo una reacción de combustión, por ejemplo, con el oxígeno, pues solamente se produce vapor de agua y energía, ¿no? Que es lo que se necesita en los combustibles. Entonces, esas son la posición que tiene la universidad actualmente.
También, bueno, voy a hablar de algunos proyectos que estamos llevando a cabo en estos momentos. Estamos en lo que es el Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Química Solar, o sea, el campo de helióstatos que se conoce, que está en el campo de Agricultura de la Universidad de Sonora. Ahí contamos con varios concentradores solares, espejos, y se están haciendo algunas pruebas ahí con celdas de alta eficiencia, de triple unión. Ahí estamos en colaboración también con el Departamento de Ingeniería Química, ¿no? Que es el encargado de ese laboratorio nacional. Tenemos el proyecto de generación de electricidad mediante fotoceldas de alta eficiencia, de triple unión, como les decía, y otros dispositivos termoiónicos que son de celdas de diamante, que voy a hablar, que también forma parte de un proyecto que ya se cerró hace un año más o menos, y nos lo apoyó o financió la CENER, ¿no? La Secretaría de Energía, y también el Semiesol. Luego tenemos también este desarrollo de planta piloto demostrativa para calor de proceso con tecnología solar basada en mini helióstatos, es el que está llevando a cabo, es el proyecto 56 del Semiesol. El otro proyecto que estamos llevando a cabo es el escalamiento del sistema de depósito de capas atómicas por ALD, en área comercial. Ya estamos hablando de 10 pulgadas de diámetro para ese ALD, que está construido aquí en la Universidad de Sonora. También está apoyado por el Semiesol y por la CENER, proyecto 75. Y con equipos, pues se pretende recubrir las diferentes celdas solares para aumentar su eficiencia y protegerlas del medio ambiente, ¿no? En este caso, tanto de la humedad como de los rayos ultravioleta, que ya sabemos que vienen en el sol, ¿no? O sea, el espectro solar es muy amplio y incluye rayos ultravioleta, que no solamente ya sabemos que dañan a los seres humanos, sino también dañan a los equipos que están expuestos, ¿no? Como las celdas solares al sol. Otro proyecto también que se está llevando a cabo actualmente es este escalamiento que les platicaba de un deshidratador solar, el cual lleva no solamente celdas solares, o sea, paneles solares, sino también tubos de calefacción, donde a presión del sol se calienta el aire y ese aire sirve para secado, ¿no? Y las fotoceldas sirven pues para mover precisamente el soplador, o sea, los compresores de aire y también las bombas de reciclado de agua, ¿no? Entonces, este escalamiento es móvil, es lo importante, y se puede utilizar en cualquier lado sin necesidad de energía eléctrica ni un combustible, solamente la luz del sol, ¿no? Entonces, esos son algunos proyectos. Aquí tenemos también el otro proyecto, es la generación de hidrógeno mediante energía solar, del que les platicaba hace un momento, utilizando agua de mar. En este caso se busca ayudar a las tribus, en este caso Seri, pero también cualquier tribu o cualquier comunidad que se encuentre cerca de las playas, ¿no? Donde se pueda tener agua de mar, que es un recurso, pues también, pues es renovable, ¿no? Y también pues, tenemos el sol, que también es lo único que se ocupa, agua salada y sol, es todo, para producir hidrógeno. Se está llevando a cabo también ese proyecto. También tenemos el estudio de celdas PET, que le llamamos nosotros, Photo Enhanced Thermogenic Emission, de las que también voy a hablar en un momento. Son fotoceldas termoiónicas, fototermoiónicas le llamamos también. Y luego se están estudiando otros espejos, no solamente los espejos que están haciendo este proyecto está en colaboración con la Universidad de Arizona, en Tucson. Ellos hacen espejos de vidrio, y aquí estamos proponiendo hacer espejos de metal, en este caso aluminio, el cual se puede doblar y es pues mucho más duradero, ¿no? Entonces, esa es la idea de este proyecto. Y finalmente, este proyecto que aún no está siendo apoyado por el CONACYT, pues no está financiado, pero tenemos mucha esperanza de que pueda ser financiado en poco tiempo. Es para fabricar electrodos, recubrirlos con electrodo de litio, ¿no? O sea, eso es para baterías de litio, pues recubrirlos con diamante conductor, de tal manera que se pueda proteger. Entonces, estos proyectos pues van a permitir ya están permitiendo la formación de científicos y tecnólogos, ¿no? Algunos se han dirigido algunas tesis, han salido algunos estudiantes ya con doctorado que están
inmiscuyendo, entrando en estas áreas de la energía solar que está pues ahorita en boga y que además está siendo apoyada a nivel internacional, ¿no? Ahorita, si mal no recuerdo, salió una política, bueno, está saliendo la política de energía limpia o verde, algo así, de acá de Estados Unidos, Biden, y está muy, o sea, tiene un presupuesto muy alto dirigido para allá, para ese tipo de tecnologías. Entonces, esa es pues también motivación, por así decirlo, pero también es como está la Universidad de Sonora actualmente, ¿no? O sea, actualmente estos proyectos están llevando a cabo y esas son las relaciones que tenemos. Entonces, ya entrando en el campo, pues le estoy mostrando aquí una gráfica, bueno, una fotografía, por así decirlo, de los diferentes eh, dispositivos que se pueden hacer y cuáles son las eficiencias límites de ellos. Ya sabemos, pues, que, bueno, sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Ya sabemos que mucha gente piensa que las celdas solares, pues, están libres de lo que es la termodinámica, ¿no? Y es, pues, obviamente falso. ¿Por qué? Pues porque depende también del sol. O sea, el sol es en este caso, nuestra fuente de calor, ¿va? O sea, a alta temperatura, ya sabemos que más o menos la superficie solar anda cerca de los 6,000 grados Kelvin. Y la Tierra, pues, anda más o menos en temperatura ambiente de 300, ¿no? Aproximadamente 200 Kelvin, 28 grados centígrados, pero pues varía, pero la idea es esta. No podemos ¿cómo se dice? Evitar la segunda ley de la termodinámica. Entonces, si nosotros nos vamos a la eficiencia térmica, o sea, la eficiencia Carnot en este caso, pues simplemente es dividir la diferencia de temperatura entre la temperatura caliente, ¿no? De la fuente. Tenemos, ya saben, un motor térmico tiene que tener una fuente de calor y un donde desechar el calor a temperatura fría. Y en el proceso, pues, se puede generar trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos en este caso, un cátodo, pues yo voy a llamar una celda a 900 grados centígrados y tenemos un ambiente de 300 grados, de 28 grados centígrados, la eficiencia anda más o menos el 75%, que es la máxima, es el límite termodinámico. Claro que existen muchas pérdidas, ¿no? Entonces, si vemos ahí el termómetro que está en rojo, tengo ahí algunos dispositivos. El más alto, pues, sería el límite termodinámico. Luego serían las celdas de tándem que le llamamos, o sea, de varias etapas, donde esas etapas son precisamente porque cada etapa tiene diferente gap. Ahorita vamos a hablar un poco de la banda gap, del material, y esos diferentes gaps con diferente longitud, bueno, hablando de energía, pueden absorber diferentes partes del espectro solar, como lo vemos ahí enseguida. El espectro solar viene de ultravioleta hasta infrarrojo. Claro que el verde, el amarillo, el azul, o sea, el blanco, pues, tiene la mayor, por así decir, el número de fotones, ¿no? O sea, la mayor cantidad de energía solar viene en el espectro visible. Entonces, la idea de tener celdas, pues, en este caso, que absorban en esa longitud, pues, es buena, ¿no? Es importante porque, pues, estamos absorbiendo el mayor número de fotones que nos llega del Sol. Entonces, están ahí, como les decía, algunos dispositivos. Después de las tándems, donde dice, pues, el infinito, o sea, el número en este caso, de band gaps, sería un número muy grande, pues llegaríamos a una eficiencia de 68. Luego están los tándems, o sea, las celdas multiunión viables, ¿no? Que se están llevando a cabo actualmente, andan más o menos 58. Luego están las termoiónicas, las que les platicaba, de efecto Pete, que es donde estamos ahorita, que andamos más o menos en 54. Estamos estudiando esto y así sucesivamente hasta que llegamos a una celda simple, ¿no? La última, que es precisamente una celda de silicio, de la que está utilizando actualmente y que anda más o menos de eficiencia teórica, 31%. Aquí recalqué teórico porque esos porcentajes, pues, obviamente bajan, ¿verdad? Cuando una vez que la celda está expuesta al sol y sabiendo además que es un mecanismo, perdón, un dispositivo, tiene pérdidas, ¿no? De diferentes tipos. Ok, eso es en gran esquema, ¿no? De las celdas que voy a platicar al momento.
pero antes pues tenemos que ver algunos conceptos básicos. La celda solar, una celda solar de una unión, de una sola unión, pues no es más que una unión PN, o sea, es un diodo, pues. Es un diodo que trabaja de forma inversa. Ajá. Y bueno, para eficientar, obviamente, las celdas, pues necesitamos generar esos pares de hueco electrón o electrón hueco y también minimizar la recombinación, ¿no? Entonces, esas cosas se buscan siempre en todas las celdas que vamos a ver en adelante, aunque no sean de silicio. La teoría que está ahí abajo, pues a un lado vemos la curva de corriente-voltaje, donde aparecen dos curvas, una que es la del diodo iluminado y la otra es la que el diodo de corriente oscura que le llamamos. Y entonces de ahí sale la ecuación del diodo que es la que rige la corriente que va a salir de la celda, o de la fotocelda, ¿no? Y la eficiencia de esa fotocelda, pues no es más que un cociente ahí de dos áreas, en este caso el área de la presión, la potencia máxima entre la potencia de entrada, que normalmente es el sol, ¿no? El sol, como les digo, tiene una potencia aproximada por área, por metro cuadrado de 1000 watts, o sea, 1 kilowatts. Depende obviamente del tiempo, de la hora, ¿no? En la tarde, pues, y en la mañana es menor, y en el día, pues, es más o menos 1000, a veces llega un poquito más alto. Depende también de la latitud del lugar donde se encuentra la celda. Pero por ahí anda el aproximado, ¿no? 1 kilowatt. Entonces ahí vemos algunos, en esa gráfica, algunos parámetros, en este caso la VOC, que le llamamos, que quiere decir corriente, voltaje de open circuit, circuito abierto, y luego abajo tenemos la corriente corriente de short circuit, cortocircuito. Entonces son los máximos que podemos obtener de esa celda, pero esos máximos pues, no nos sirven porque tenemos un voltaje de open circuit, pues no hay corriente. Y si tenemos una corriente de short circuit, pues no hay voltaje. Entonces, no podemos utilizar ninguno de los dos. Y lo que se utiliza más que nada es un voltaje máximo que está ahí también en un punto, el Vmax y el Imax, que eso nos hace, pues la potencia eléctrica no es más que el voltaje por la corriente. Y esos son los máximos que puedo generar con esa curva que están ahí, con esa caracterización. Ahora, enseguida, bueno, les pongo ahí la ecuación, como les digo, del diodo. Es un diodo ideal, ¿no? Ideal donde, en este caso, la corriente fotogenerada, en este caso por el sol, pues hay que restarle la corriente que se pierde del diodo, ¿no? La corriente contraria ahí. Y bueno, nos queda cierta cantidad. A esa cantidad, si lo vamos enseguida, vemos un modelo electrónico de la celda solar donde esta queda modelada así, por decirlo así, por una fuente de corriente, luego un diodo que está ahí atravesado, conectado en forma paralela. Tenemos dos tipos de resistencias, una resistencia de serie que le llamamos, la que está arriba, y una resistencia de shunt que le llamamos, una resistencia de corte. Y a estos datos afectan también al comportamiento de la celda, y entonces también ahí hay que restarle, sumarle, dependiendo de qué corrientes tenemos, ¿no? Entonces se busca maximizar o minimizar una de las corrientes, por ejemplo, la corriente que está ahí de cortocircuito, le podemos decir, SH, tiene que ser máxima para evitar que haya una fuga de electrones dentro del dispositivo. Y la otra corriente de serie que debe ser mínima para que también maximice la eficiencia de la celda. Entonces, todo eso, estos datos hay que mantenerlos siempre en vista, ¿no? Y estudiados por cada uno de los dispositivos de los que le voy a presentar. Adelante. Y además, otra cosa importante es el DBOC-DT, que se llama, esa derivada nos da la pérdida de voltaje dependiendo de la temperatura. ¿Y por qué voy con esto? Bueno, pues porque acuérdense que la celda solar está enfrente del sol, y al estar enfrente del sol, pues se calienta. Y ahí vemos que hay una pérdida por calentamiento. Por ejemplo, para las celdas de silicio, la pérdida más o menos es como 0,5% de eficiencia por grado de temperatura.
Entonces quiere decir que en los lugares muy calientes como Sonora, tenemos fuertes pérdidas por, por temperatura. Entonces, ahí es más o menos pues para que se den una idea con lo que se tiene que estar lidiando cuando estemos calculando o va bien haciendo las celdas, ¿no? Y midiéndolas, ver qué es lo que está pasando con la celda. Ahí, por ejemplo, aparecen algunos efectos, ¿verdad? De la resistencia, por ejemplo. Le dijimos, el efecto de la resistencia en serie. ¿Qué pasa? Cuando es un ohms, centímetro cuadrado, la resistividad, vemos ahí que la curva está bastante bien, pues por así decirlo, porque el área que se genera bajo esa curva, pues nos va a dar precisamente la potencia máxima. Entonces se busca que sea máxima. Ahora, otra cosa es que si se fijan, las curvas aquí están pues como hacia arriba, pues por así decirlo, volteando hacia arriba y aquí están hacia abajo. Es simplemente una organización, multiplícalo por -1, ya tenemos eso, ¿no? O sea, algunos autores, algunos libros lo ven así y otros lo ven de esa forma, pero esta forma realmente la física, pues. Lo otro es un arreglo que se hace para ver de una forma más apreciativa, por así decirlo, las curvas. Luego, cuando la resistencia en serie sube, por ejemplo, aquí tenemos a 2, vemos que la curva, la roja en este caso, se va bajando y luego cuando aumenta a 20 vemos que ya casi se hace una línea recta. Por lo tanto, el área, o sea, la potencia máxima, pues está disminuyendo, ¿no? Está disminuyendo. Y luego, ahora, ¿qué pasa con la resistencia en paralelo? Ahí es al contrario, mientras más alta la resistencia en paralelo, la curva, en este caso, corriente voltaje, es mejor, lo que les comentaba anteriormente. Entonces, nada más eso es una forma de ver cómo afectan, pues, las resistencias que están dentro de la celda. O sea, no las pusimos nosotros, no es conectar la celda a un dispositivo, no, es simplemente adentro. El mismo material, depende de cómo se crezca, cómo se haga la celda, produce esos tipos de resistencias. También cuando la conectamos el semiconductor al, el semiconductor al metal, ¿verdad? Porque las celdas, pues casi todas las celdas son un tipo de material, pues normalmente son semiconductores que luego se tienen que conectar a un conductor, perdón, como metal, como aluminio, como plata, oro, como níquel con oro, diferentes alloys, ¿no? Mezclas que llaman ahí, para poder extraer los electrones de ahí y meterlos a un circuito. Entonces, ahí es donde se forman pues estas resistencias, como que les decía, y por ahí están las pérdidas que se pueden ver también, otro tipo de pérdidas, como la reflexión, por ejemplo. Si una celda refleja mucha luz, pues no sirve o sea, baja mucho su eficiencia porque mucha luz se pierde al reflejarse. Entonces, la idea es que se absorban, por eso la mayoría de las celdas son oscuras, ¿no? Porque están absorbiendo la mayor parte de la luz. Los contactos metálicos, también el espesor de la celda, también la recombinación. Otro problema muy serio que no lo estoy poniendo aquí es precisamente la termalización que le llamamos. Este es un problema físico muy importante. La termalización no es más que, sabemos que es pues que una celda como el silicio tiene un gap, un band gap más o menos de 1 electrón volt. Entonces, si nosotros convertimos eso a color, más o menos anda cerca del rojo. Cuando los colores, ya sabemos que el espectro tiene diferentes colores, ahí violeta, azul, verde. Cuando esos inciden, esos fotones, por decir de esos colores, llegan a la celda, todos esos, y logran generar un electrón hueco. El electrón precisamente pasa a una parte muy alta de las energías y no puede ser extraído. Entonces, cuando se regresa el electrón es a través de la malla o el arreglo cristalográfico de la celda, a través de los átomos, pues, esta se va perdiendo energía y esa energía se transforma en calor de la celda, o sea, aumenta su temperatura térmica, o sea, se desperdicia toda esa energía, por eso se llama termalización. Entonces, es por eso que si utilizamos diferentes celdas, pero diferentes gaps, energías de
band gaps, entonces podemos utilizar los diferentes colores y es por eso que son más eficientes las celdas multiuniones. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ok, entonces ahora, después de esta plática pequeña con respecto a la introducción, pues voy a pasar a lo que se está haciendo aquí en la Universidad de Sonora, los diferentes proyectos que están llevando a cabo y cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, este es el proyecto para la producción de hidrógeno. Es una celda, es un panel solar. Algunos que han pasado por aquí por el pasillo lo han visto. Está conectado a una cuba electrolítica, ahí utilizando un ánodo y un cátodo, los dos son de grafito. Y se aprovecha la energía solar para, en uno de los tubos ahí que están verticales, se produce hidrógeno y en el otro normalmente es cloro, porque es cloro de sodio, pero llega a un nivel donde ya se produce simplemente oxígeno. Son como subproductos, pues, ¿no? Que se están generando ahí dependiendo de la corriente. Entonces, ahí hay unos pequeños párrafos donde dice que se han producido cerca de 2 litros de hidrógeno por hora utilizando esta celda. Este fotocelda o panel solar, fotopanel, es más o menos de 100 watts. Es un panel chico. Ya ahorita tenemos ya paneles más grandes de 500 watts, de hecho. Entonces, se pretende generar pues mucho más hidrógeno utilizando agua salada, pues agua de mar, simplemente, y electrodos. O sea, todo esto son recursos naturales que se encuentran en la región, pues. Aparte de los cátodos, pues los electrodos, en este caso cátodo de ánodo, son de grafito, que también tenemos aquí en la región minas de grafito. Entonces, esa era la idea, o es la idea más bien de este proyecto, utilizar celdas de silicio, que son las comerciales, pero para generar hidrógeno verde, ¿no? Esa es una de las ideas. Otra de las celdas, bueno, y esas celdas se le llaman de primera generación. Primera generación son celdas de silicio, o sea, de un solo material que obviamente está dopado, ¿no? Me refiero, está impurificado una parte con fósforo y la otra parte con boro. O sea, es una unión que le llamamos PN. Siempre en cualquier celda solar se tiene que tener una unión PN para generar precisamente la diferencia de potencial. Si no tienes esa unión PN, no hay esa diferencia de potencial y no hay un voltaje, por lo tanto no hay corriente. Entonces, para las otras celdas que tenemos, por ejemplo, de diamante, que tiene otro efecto, el efecto PET que le decía, Photoenhanced Magnetic Emission, allí lo que se utiliza es que se genera un potencial artificial, nosotros lo hacemos, y de esa forma podemos extraer electrones, o sea, por una corriente. Entonces, eso es importante que todo el mundo comprenda, pues, de que la celda solar necesita una unión PN, o varias uniones PN, como lo vamos a ver también, ¿no? Otro tipo de celdas que se están haciendo, es en colaboración con la universidad, con el CIMBESTAF, Mérida. Son las celdas que le llamamos de película delgadas, basadas en teluro de cadmio. Se hacen por sputtering, se deposita teluro de cadmio, que es el tipo P, y el sulfuro de cadmio, que es el tipo N, y entonces se forma una unión PN, y también están produciendo una buena eficiencia, ¿no? Ahorita andan en un porcentaje de entre el 18 y el 20%, las celdas ya reales, ¿no? Entonces, es una investigación, como digo, que está llevando a cabo. Ahí pues tenemos una fotografía de algunas piezas de celdas que se han hecho y luego una fotografía SEM donde vemos la estructura del teluro de cadmio en la superficie, que tenemos que también trabajar con eso, cuidar la estructura, que sea homogénea, pues, y que tenga que no pase de cierta porosidad, etcétera, para que no haya fuga de electrones, o sea, para no bajar la resistencia que decía de cortocircuito, ¿no? Entonces, este proyecto, como digo, se está llevando a cabo ahorita un estudiante de maestría que ya terminó, de hecho. Está por presentar su trabajo, defender su tesis, y este es el trabajo que está llevando a cabo. Otra celda, bueno, esa es la segunda, no les comenté, pero
este tipo de celdas de películas delgadas de varios compuestos, o sea, ya no es un solo, no estamos hablando nada más de un solo elemento como el silicio, estamos hablando de varios elementos, en este caso un compuesto como el telluro de cadmio, el sulfuro de cadmio, el cual se dopa, ¿no? También se mejora pues el dopaje más que nada con yodo, con otros elementos. Y bueno, se genera, como les digo, una diferencia en potencial de un 1.5 volts. Una de las ventajas de estas celdas es que es muy delgada, o sea, se utiliza poco material. La otra ventaja es que al parecer no le afecta mucho los cambios de temperatura. Me refiero a los que platicaba hace un momento que eran casi 0,5% por grado centígrado. Aquí en estas celdas no ocurre eso. Entonces, es una de las ventajas, ¿no? Las desventajas, pues, como sabemos, pues es mucho más sencillo el silicio, pues, para hacerlo monocristalino o policristalino. Pero, pues, estas celdas pueden ser flexibles, por ejemplo, pueden estar en algún sustrato flexible, etc. Otra cosa que no les dije, lo del silicio, mucha gente no se pregunta, pero nos deberíamos de preguntar por qué silicio, ¿no? ¿Por qué estamos utilizando silicio? Bueno, pues gracias a que un científico ruso por allá, Sokrasky, descubrió un método para crecer silicio cristalino, monocristalino y aparte purificado. Entonces, pues, al controlar la purificación, podemos controlar la impurificación. Entonces, si nosotros podemos controlar la impurificación, pues podemos hacer dopajes, ¿no? Entonces, y controlados, y entonces podemos hacer dopajes tipo P, tipo N. Y como les digo, eso es esencial tanto en la electrónica como aquí en la energía solar, ¿no? Fotovoltaica. Ok, entonces sería, como les digo, la segunda generación de celdas sería este tipo de celdas. La otra generación, la tercera generación, pues son celdas de varias uniones. Aquí les voy a hablar de las celdas de triple unión. Es donde se van apilando películas delgadas del material. Son mucho más elaboradas de hacerse, pero su eficiencia supera el 35% en forma real. O sea, está teorizada al 40% incluso, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, el espectro solar más o menos como se vería, del rojo en este caso hasta el azul, o el violeta, y ahí vemos los diferentes elementos, o más bien dicho, compuestos que están absorbiendo esta energía. Por ejemplo, el primer ahí, montaje es una celda de germanio que ya sabemos tiene un gap de 0.7, o sea, su banda prohibida es 0.7, por lo tanto, ese voltaje que puede generar. De hecho, es más pequeño, ¿no? Porque como es un unión PN y está dopado, el dopaje es más chico que 0.7. Luego arriba tenemos una celda de arsenuro de galio que tiene un gap de 1.4 y luego más arriba una de fosfuro de galio indio que tiene un gap de 1.8. Entonces, eso es como una ingeniería de bandas y además es como dividir el espectro solar de tal manera que estamos aprovechando un número mayor de fotones que están dentro de esa curva de la emisión solar, del espectro solar. Y entonces también se baja mucho el efecto que le decía de termalización. Entonces, eso hace que las celdas se vuelvan más eficientes. Ahora, esas celdas que están, la fotografía están ahí abajo, son las que tenemos nosotros. No las fabricamos nosotros, las estamos comprando. Esas celdas, para que sean realmente redituables, por así decirlo, o competitivas, más bien dicho, tienen que ser incididas no por un sol, sino por varios soles, o sea, utilizar la concentración solar. Aquí es donde viene la concentración solar. Y esa concentración solar lo que hace es que en una área reducida podemos poner nosotros 100, 200, 500, incluso hasta 1000 soles. Tenemos espejos ahorita de más o menos de 1,5 metros por 1,5 metros, doblados en forma parabólica, que en su foco, su punto focal, pueden suministrar 1000 soles a una celda.
Ahora uno va a decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿No se va a derretir la celda? Pues son 1000 soles, es una temperatura muy alta. Pues sí, pero, pero ahí lo que se hace es que se pone un enfriador, o sea, se pone a circular atrás de esas celdas un líquido de enfriamiento, puede ser agua, puede ser un glicol. Y además, ese líquido bueno, no es para una celda, sino es para hasta 20 celdas, podemos poner de esas que están ahí, más o menos de 1 centímetro cuadrado, un poquito más, 1 pulgada cuadrada, podemos decirse. Entonces, agua que sale de ahí, pues sale más o menos como entre 50 y 70 grados. Entonces, agua tibia, por así decirlo, caliente. Y también sería como posible utilizar esa agua para otros usos, por ejemplo, ya saben, ¿no? Para lavados, para el baño, para albercas, etcétera. Entonces, podría tener otra aplicación. Ahí parece que son dos celdas, realmente es una celda que se ve a la izquierda, se ve oscura, así es la celda de color, pero al otro lado se ve como rosa fuchsia, o sea, como rojo. ¿Por qué? Bueno, lo que quise ahí exponer fue que esa celda trabaja como un diodo. O sea, si nosotros inyectamos electrones, en este caso una corriente eléctrica, un voltaje de más o menos 3.5 a 9 volts, más o menos, ahí creo que estamos aplicando 9 volts, empieza a generar luz, o sea, es un diodo. Entonces, esto es para una especie de demostración, pues que las celdas solares son diodos. En este caso es un LED, es un diodo emisor de luz. Y lo podemos ver. En el caso de la celda de silicio no la podemos ver porque el gap es muy pequeño. O sea, el band gap estamos hablando de 1 electrón volt o menos porque estamos dopando y estamos juntando un ion PN. Entonces sería infrarrojo, entonces no lo alcanzamos a ver. Es uno de los problemas, no problemas, uno de las características de las celdas de silicio, que si le aplicas una corriente en la dirección adecuada, pues de todas maneras no va a brillar como esa celda que está ahí. Porque, por dos cosas, por el gap que es pequeño, es infrarrojo, pero la otra más importante es porque su band gap es indirecto. O sea, hay un gap directo y hay gaps indirectos. Y entonces los gaps indirectos no producen luz porque por unos efectos ahí cuánticos, ¿no? En este caso, el mínimo de la banda de conducción no está en la misma dirección que el mínimo de la banda de valencia, del máximo, perdón. El mínimo de la banda de conducción, sí, exacto, no está en la misma dirección del máximo de la banda de valencia. Entonces, ahí se genera más que nada dos partículas, bueno, una cuasi partícula, por así decir, un fonón y además un fotón. Y entonces la probabilidad de que se generen muchos fotones es muy baja, entonces no se podría ver. Entonces esas son las razones, pero estas celdas que estoy comentando aquí, que son en base a fosfuro de galio indio y arsenuro, sobre todo el fosfuro genera esos colores y pues se ve muy bonita celda brillando ahí, ¿no? Y la demostración pues es física pura y eso es lo que más importa, yo creo, para el grupo de nosotros, ¿no? Que somos físicos, como científicos. Ok, entonces esas serían las celdas. Aquí le estoy poniendo los concentradores solares. Como les digo, esas celdas se pueden utilizar para un sol, pero el costo, pues, el costo-beneficio es muy bajo. Entonces, es mejor utilizar concentradores solares como esos espejos grandes que están ahí. Estos espejos los tenemos aquí en la Universidad de Sonora, sí los tenemos, no los fabricamos nosotros, los fabrica precisamente en la Universidad de Arizona, de la Universidad de Arizona, donde un grupo de astrónomos comandados por el doctor Roger Angel, fincaron una empresa que se llama RENU, o bueno, se llamaba porque creo que ya desapareció, o sea, no fue tan redituable así, algo así. El caso es que como científico pues es muy difícil manejar una empresa, a lo mejor eso fue. Pero bueno, una de las cosas que hicieron es precisamente esos espejos parabólicos. Y otra cosa curiosa aquí, si ustedes se fijan en la palabra RENU, RENU es una abreviación. Se fijan, la R es por research, o sea, investigación, la E es por energía. Ahí faltaría un signo igual, pero si uno se va a la ecuación de Max Planck, por ejemplo, para la energía de un fotón o bueno, me han dicho de
Es más plano o puede ser Einstein, ¿no? Que es la HNU. HNU, o sea, ReNU parece un nombre así raro, pero realmente es una ecuación que está ahí, ¿no? E igual a H por nu, o sea, la frecuencia. Entonces eso creo que es algo muy interesante, ¿no? Para nosotros. La otra cuestión ahí es que este módulo que le estoy hablando, que es más o menos, de hecho es 1,65 por 1,65 de metros, puede rendir, o sea, da la energía, más bien dicho, de 3 paneles solares comerciales de 270 watts. O sea, nos ahorraríamos esa área, pues, para allá voy. Y además da agua caliente. O sea, esa es una de las ventajas, pues, de la concentración solar, en este caso. Claro que tiene sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, que tiene que haber un seguidor solar, porque siempre tiene que estar en foco con el sol para poder irradiar la energía. Ahí en la foto que está en el centro y la que está en la esquina derecha, pues vemos lo que llamamos un generador de 2 espejos. El 2M le llamamos. Ahí en el foco si nosotros hiciéramos una especie de parábola ahí, un paraboloide, en el foco se ven unas cosas brillando. Esas cosas que están brillando precisamente es una esfera integradora, por así decirlo, de vidrio, que está haciendo las veces de homogenizar los rayos que están pegando en las celdas que están adentro, que están siendo enfriadas. Entonces, el proceso es, como les digo, el instrumento sí es complejo, pero genera pues, muy alta eficiencia. O sea, estamos hablando, y además en poca área. O sea, si se nos ahorramos con esa área de 3, no serían 6 porque son dos espejos. Serían 6 paneles que nos ahorraríamos y además generaríamos agua caliente. Entonces, y además, pues no le afectaría el problema de Sonora, ¿no? Que es alta temperatura. Y ahí en la parte de abajo está una curva de IB de ese tipo de celdas concentradoras, donde se ve que la eficiencia pues, es bastante buena, ¿no? Ahí hay un factor que se llama el factor de llenado, el FF, el factor de llenado, sí. También le llaman otro tipo, perdón, FF. También pues tiene que ver pues, con el área esa que se forma abajo de la curva. Entonces, si tienes un FF grande, pues tienes una eficiencia grande. Ahí en las ecuaciones anteriores lo vimos, ¿no? Ok, luego pasamos a otras. Bueno, antes este tipo de mediciones y de tecnología, pues que la estamos teniendo aquí en la Universidad de Sonora, en el campo de helióstatos, ha sido pues una colaboración tanto con el IER de la UNAM, de Mixco, en Cuernavaca, como con la Universidad de Arizona. Bien, otras celdas que también tenemos en investigación son las celdas famosas que le llamamos de orgánicas. Estas celdas están estudiando, están fabricando aquí en la Universidad de Sonora, pero también con el IO, con el Instituto de Investigaciones Ópticas de León. En conjunto con ellos estamos trabajando. Se hacen ese tipo de arreglos. La ventaja de estas celdas orgánicas es que no se ocupa mucha tecnología para hacerlas. O sea, eso se puede hacer teniendo los compuestos esos que están ahí, el PIDOT, el PC71 y la perovskita, que no es tan necesaria perovskita, pero está haciendo que aumente la eficiencia grandemente de estas celdas orgánicas. Se puede hacer, como le digo, en un laboratorio sencillo, en una mesa de trabajo se podría hacer, así sin necesidades de cosas así como de sputterings o de cámara de vacío, de ultrato vacío, cuidar todo eso. Nada más, estas son como un tipo de pinturas que se hacen. Y tratamientos térmicos a bajas temperaturas, estamos hablando de menos de 200 grados. Y con eso se genera una celda que produce cierta potencia, cierta eficiencia. Hasta ahorita nosotros no hemos llegado al 10% de eficiencia en estas celdas, andamos entre el 2 y 5% por ahí. Pero ya a nivel de otros laboratorios ya se ha reportado la eficiencia de estas celdas de hasta el 20%, 25%. Entonces dice uno, ¿y por qué no están esos tipos de celdas en el mercado? Pues la respuesta es que esas celdas todavía no son
muy estables. Ese es el problema. El problema de las celdas orgánicas y esta que estoy hablando, que la perovskita no es un material orgánico, es un material inorgánico, entonces sería un tipo de celda mixta, pues, ¿no? O híbrida. Allí, pues, ocurre que el material se descompone con el tiempo y el tiempo de duración es bajo. Se están buscando métodos para tratar de encapsular estos materiales de tal manera que no se afecte por el oxígeno, pero al parecer el oxígeno no es tanto el que está dañando la celda. Parece que es la luz más que nada, ¿no? La luz de alta energía. Entonces nosotros estamos proponiendo cubrir esas celdas precisamente con la técnica de ALD, recubrirlas con un material que absorba la UV, en este caso el óxido de zinc dopado con indio, con aluminio. Podría ser, y aparte de absorber la luz UV, el zinc, o el óxido de zinc más bien dicho, hace que el color violeta pase a un color azul, perdón, verde, entre verde y amarillo, más o menos en 540 nanómetros. Y entonces eso hace que la luz ultravioleta no solamente no dañe la celda, sino que además sea aprovechable. Entonces es uno de los estudios que están ahorita en proceso, ¿no? En proceso. Ok, entonces sería la cuarta generación de celdas solares. Y aquí hay un comparativo entre varios dispositivos. Por ejemplo, tenemos que las celdas de una unión simple tienen más o menos entre 30% de eficiencia teórica. Se han alcanzado 34 y se han alcanzado 30. Y tiene y con concentración de 1000 soles, como les decía, hace que la eficiencia crezca 40% más o menos. Las celdas multiunión pues tienen una eficiencia teórica del 54, con concentración solar, como les digo, y hasta 43 en la práctica. O sea, ya se ha medido, pues. Nosotros hemos medido hasta 30 y fracción, pero se ha medido más de eso. Y finalmente tenemos el último tipo de celdas de las que le voy a hablar. Se llaman dispositivos PET. Este tipo de dispositivos son dispositivos fototermoiónicos. De hecho, su nombre en inglés pues es Photo Enhanced Thermoionic Emission. Entonces aprovecha tanto el calor del sol en forma concentrada para alcanzar temperaturas arriba de los 500 hasta 900 grados centígrados. Y también utiliza la luz, o sea, los cuantos de luz para precisamente mandar electrones a la banda de conducción en un semiconductor. Entonces aquí el problema es encontrar un material que resista altas temperaturas y que sea eficiente para emitir electrones. Pero una vez que se encuentra este material, pues podemos alcanzar eficiencias del 52%. Entonces, y además si agregamos un ciclo térmico secundario, como sería un motor de, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, agregar un ciclo secundario sería un 70% de eficiencia, andaríamos casi en la eficiencia térmica de Carnot, o sea, la eficiencia límite, ¿no? Y eso sería muy bueno para ese tipo de generadores. Entonces, esta es más o menos el estudio de este tipo de dispositivos, donde el sol pues se puede incidir ya sea en la espalda o ya sea por un lado del material, y hace que emitan electrones. Ya sabemos el efecto, ahí están los dos efectos de luz muy importantes, que es el termoiónico, que lo gobierna la primera ecuación que está ahí, J igual a AT al cuadrado por E a la menos el voltaje sobre KT, que es la ecuación de Richardson. Y la otra es ya utilizando los dos efectos, tanto el termoiónico como el fototermoiónico, o sea, utilizando la luz y el calor. Y eso es una ecuación que hace unos 5 años publicó Seger y otros colaboradores para calcular la corriente de electrones que generaría un dispositivo de ese tipo. Bueno, algunas propiedades del diamante. Bueno, entonces ahí me quedé en que tenemos que encontrar un material resistente y que genere electrones al vacío, ¿no? Esto tiene que hacerse al vacío. Entonces tenemos que recurrir más o menos a las técnicas de los focos que conocemos, los focos antiguos, ¿no?
porque tienen que estar dentro de algo, de un vacío. Esa es la diferencia de la celda. Y el electrodo, el ánodo y el cátodo, en este caso, están separados por un espacio. Nosotros más o menos separamos por por 5 milímetros aproximadamente. Bien, entonces nosotros propusimos varios compuestos para hacer ese tipo de celdas. Ahorita el que más nos está funcionando es el diamante. El diamante, como todos sabemos, es el mejor conductor de calor del mundo, pero es muy, pero muy aislante de la corriente eléctrica. Entonces, ese problema se puede solucionar si nosotros dopamos al diamante. Doparlo con boro, por ejemplo, abriría una minibanda a 0.37 electronvolts de la banda de valencia, lo cual lo haría tipo P. Y si lo dopamos con fósforo o con nitrógeno, pues estaría una minibanda hacia arriba, que sería más o menos 0.6 para el fósforo y 1.3 para el nitrógeno, lo cual lo haría más o menos conductor, y es lo que hemos logrado, ¿no? Utilizando el método de síntesis por depósitos químicos con microondas. Estamos depositando películas de diamante del tipo que están ahí arriba. Está ahí arriba una fotografía a la derecha, la superficie de diamante, y abajo un corte transversal, es una película, que son películas delgadas, pues estamos hablando de hasta una micra, por ahí menos, incluso 100 nanómetros. Pero bueno, ese material está dopado y por lo tanto es conductor. Se crece sobre una oblea de silicio. O sea, seguimos utilizando el silicio, pues, pero ahora aumentando su eficiencia sin hacer la unión tipo PN, ¿no? Y entonces, pues hay que agenciárselas para poder hacer trabajar este tipo de dispositivos, y lo que fabricamos fue un generador fototermoiónico que también lo estamos patentando, de hecho. Entonces ahí, si se fijan en el corazón de ese tubo de cuarzo, está la celda de diamante arriba, que es la gris, y abajo tenemos el ánodo, que es el de cobre. Es un canto de cobre, el cual se va a enfriar con agua. Y aquí ahí abajo en la esquina inferior izquierda tenemos una vista transversal, y vemos que son 5 milímetros aproximadamente de gap, de vacío. Estamos hablando de un vacío de 10 a la menos 6 torr, que es más o menos el vacío que se crea en los tubos de neón, los tubos de los focos, todo eso. Este es más o menos el vacío. Entonces, sí implica pues algunos problemillas técnicos, ¿no? Pero pues se pueden superar. Y aquí tenemos un arreglo experimental donde se hicieron las mediciones. Estas mediciones se hicieron en el IER, en Cuernavaca. Ahí tenemos un generador. Bueno, es un concentrador solar más que nada. Es una lámpara de Krypton, no, de xenón. Ajá. Y tiene espejos elípticos, de tal manera que tiene 2 focos. En uno de sus focos precisamente está nuestra celda, y en el otro foco está la lámpara. Entonces, lo que se genera en un foco tiene que pasar en el otro, según la física, bueno, la matemática, ¿no? La geometría. Y entonces se pueden generar este tipo de experimentos, y donde se ha calculado, como le digo, eficiencias mayores al 50%. Y bueno, con esto termino mi plática. Les agradezco su atención. Ahí pongo un letrero que es, en su más amplio esquema, la Universidad de Sonora está realizando un esfuerzo importante, ¿no? para hacer investigaciones en el área de fotovoltaica, y pues con ello producir energía limpia, ¿no? A altas eficiencias, y obviamente abatir costos. Esa es nuestra idea. No sé si hay alguna pregunta de toda esta plática, alguna sugerencia. Adelante. Ok, Rafael, muy bonita plática, ¿eh? Qué interesante está el tema, y mucho de materiales, mucho de electrónica, Uh-huh. mucho de hacer inventor, ¿no? Como Graham Bell, ¿no? Sí, tiene es un área muy, ¿cómo llaman? De Tenemos varias una disciplinas, multidisciplinaria. de Luis Armando, que está preguntando algo, pero puede abrir el micrófono para que pregunte directamente, ¿eh? Si quieres abrirte el micrófono, Luis Armando, para que hagas la pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Disculpe, lo que yo quisiera saber es que si conoce alguna referencia, un libro o algo para entender más o estudiar sobre el tema que usted recomiende.
Sí, mira, ahorita hay mucha información. Está el tema este de la fotovoltaica está renaciendo. Te digo renaciendo porque en los 80 se había tratado de generar ya este tipo de sinergia, ¿no? Con respecto a la energía limpia. Y salieron algunos libros en los 80, pero ahorita ya están surgiendo otros libros. Yo te recomiendo, hay uno que se llama Física de celdas solares, de Martin Green, es el líder en lo que es la investigación en celdas solares. Pero como te digo, yo casi cada día bajo uno de la red, bajo un libro de algo de fotovoltaicos. Siempre me llega información y ahí estoy acumulándolo, ¿no? Esa es la idea, tener pues información más que nada. Pero sí, es el que te digo yo, podrías recurrir a ese libro. Está sencillo, está bastante explicado. Este investigador, Martin Green, es de Australia, es un investigador australiano y tiene bastante tiempo con este tipo de investigaciones, ¿no? Y bueno, claro, supongo que la invitación está abierta para que se acerquen aquí contigo, ¿no? Sí, también, con mucho gusto. Yo les puedo dar información también. Yo tengo mi cubículo ahí arriba del en el segundo piso del DIFUS. Ahí estoy casi todo el día y pues cuando gusten visitarme puedo platicar al respecto, ¿no? Cualquier cosa. Y también les puedo ahí proporcionar bibliografía, con mucho gusto. Sí, se pueden acercar aquí a la oficina del DIFUS y ahí les dan información sobre el Bien. doctor Rafael García, ¿no? Ujú. Hay proyectitos, me imagino, aprender haciendo, ¿no? Es un tema muy interesante porque Sí. reúne la ingeniería, la física, ¿no? Es realmente atractivo, ¿no? El tema. Sí. Yo tengo muchas preguntas, pero hay que darle espacio aquí a las personas. ¿Alguien más quiere preguntar? Rafael, yo tengo una duda. Yo estoy seguro que estás buscando la mejor celda solar, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué tan factible sería bueno, tienes eficiencia del 30%, del 50% en las de multicapa, ¿no? Pero, ¿qué tan factible sería que se pudiera encontrar una técnica barata para que tuviéramos celdas solares para todos, ¿no? Aunque Ujú. sea de poca eficiencia, ¿no? Y maximizar la producción solar con celdas baratas en México. ¿Cuál es la limitante en este aspecto? Pues siempre el limitante ha sido la pureza del material que estás haciendo, ¿no? Siempre, por ejemplo, los grandes fabricantes pues, de fotoceldas, sobre todo de silicio, que son ahorita las que están más en forma comercial y que se están abaratando bastante. Para hacerlo se necesita pues tener silicio de alta, ultra alta pureza, o sea, método del Sokrasky, y además pues manejarlo a nivel industrial no está muy barato que digamos, ¿no? Mm, Entonces, esta parte, pues prácticamente ya está, ¿cómo se dice?, bien estudiada y ya comercializada. Entonces, por ahí no sería un camino, pero, por ejemplo, celdas solares orgánicas son baratas, son fáciles de hacer. O sea, un niño de secundaria que sepa un poquito de química podría hacer esa celda y estar trabajando con ella, producir energía eléctrica a muy bajo costo, pero sí a baja eficiencia, ¿no? También. Pero igual es cuestión de estudiar los materiales, ¿no? Y tratar de lograr altas eficiencias, ¿no? ok. Exacto. Así sería, pues, yo recomendaría el uso de celdas solares orgánicas, ya que te digo, se puede hacer en tu casa, la puedes hacer, ¿no? En la casa de uno, o en el laboratorio, en un escritorio, en un mueble, es fácil hacerlo. Y se podrían hacer masivamente para el uso. eh, Sí, también se podría hacer masivamente para un uso comercial, pero el problema, te digo, principal ahorita es la estabilidad del material orgánico, pues, que mm, no ha sido encontrar una forma de estabilizarlo. mm. Pero pues ese problema tarde o temprano pues tiene que resolver, ¿no? De alguna forma u otra. Si tú lo Pero resuelves, sí, te haces millonario. sí, Creas pues una empresa. eso sería, pues, la persona que logre eso, pues se va a llenar no solamente de gloria científica, sino también de gloria económica, ¿no? Porque, Sí, sí. pues, es mucho el mercado que se podría abrir. Por ejemplo, piensa en la batería de litio. Cuando yo estaba en la carrera, el litio era prohibitivo, pues, usarlo porque, pues, era altamente reactivo.
Y esta persona, este japonés, no me acuerdo su apellido ahorita, que ya le dieron su premio Nobel, precisamente por la creación de las celdas de litio. Y ahorita, donde quiera, ya se utiliza el litio, ¿no? Antes estuvo prohibido por 20, 30 años, pues porque el problema que había con la reacción que tenía. Y encontré una forma, ¿verdad? Es una forma de meter litio en un compuesto, por así decirlo, inerte, en el óxido de cobalto. Y entonces ya está. Ya esta computadora que tengo ahorita, que me dura la batería como un día, está a base de litio. Y ya vienen los carros también, que también van a tener litio, todos ellos. Entonces, digo, para que vean los jóvenes, pues, y todos los que están escuchando, pues, que es cuestión de encontrar el material adecuado. Una vez que lo encuentres, se pueden lograr unos grandes avances tecnológicos, ¿no? Y económicos. Así es. Es excitante esto que dices del litio, porque según las noticias que yo he visto, tenemos el yacimiento más importante de litio en el mundo, ¿no? Así es lo que están comentando, ¿no? Que está muy fuerte Sería fantástico que no vendiéramos naranjas, sino jugo de naranja, ¿no? Sí. Como dice el dicho, ¿no? O sea, darle un valor procesado, ¿no? Al litio, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, no comenté aquí, pero también tenemos algo de investigación con respecto a la fabricación de baterías de litio en ¿Sí? colaboración con la Universidad de Texas, de Dallas. Órale, Sí, no, pues es impresionante el número de colaboraciones que tienes, ¿no? sí, Y financiamiento, ¿no? pues esto es por lado, más que nada por el lado de la energía, ¿no? O sea, aparte de producir la energía, pues tienes que almacenarla, porque en la energía solar, en este caso, pues hay 12 horas sin sol, ¿no? Más o menos. Entonces, en esos tiempos, pues tenemos que tener algo almacenado para tener energía día y noche, ¿no? Ok, ok. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿La pueden mandar por el chat o hacerla directamente aquí a Rafael? Bueno, si no hay más preguntas, le podemos parar aquí para que no sea tan larga la plática y así tenga más probabilidades de ser vista en el canal de YouTube. Ok, Le agradecemos mucho a Rafael su presentación, está muy interesante. Luego yo voy a hacer mis preguntas personales porque ok. yo también quiero poner mi panel solar ahí en la casa para pagar menos. Muy bien. Bueno, Entonces, muchas gracias, Rafael. muchas gracias por la invitación. Tuvimos 10 participantes, que es superior a lo que tenemos cuando estamos aquí en el auditorio del Difus, pero seguramente tendremos más vistas que en YouTube, ¿no? Luego te paso el link. Ok, está bien. Sale. Dejamos de grabar. Ok, gracias. Nos vemos.